Bueno, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Se colgó justo Zoom, pero ahora parece que sí anda. Bueno, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, Parece se escucha bien. y no me ven. Ahora sí. Ahora sí, sí. Bueno, no sé qué le pasó a Zoom, pero primero no arrancaba y después me expulsó y ahora estamos de nuevo, así que vamos a empezar con la clase. Bueno, estamos viendo transformada de Laplace. En la clase pasada vimos una serie de propiedades, nos faltan a ver algunas. Vimos algunas con derivadas, ahora vamos a ver unas con integrales y vamos a ir viéndolas a la par con haciendo ejercicios que me parece que es lo más cómodo. Así que la digo acá y después voy al pizarrón y la copio en el pizarrón y hacemos el ejercicio. La transformada de una integral, tenemos una función definida con el integral, porque el extremo superior es t. Entonces el resultado de esta integral es una función de t, ¿no? Entonces tenemos una f de u diferencial u que la integramos entre 0 y t. La transformada de una función definida de esa forma es 1 sobre s por la transformada de la f, de lo que está dentro, ¿no?, de la integral. O sea, f de s, que es la transformada de la f de t, sobre s. ¿Sí? Esa es la forma de resolver o la propiedad de integración, ¿no? Cuando derivábamos en función de t quedan multiplicaciones por s. Cuando integramos quedan divisiones. Así que voy a hacer este ejemplo en el pizarrón. ¿Sí? Vamos a poner que se ve el pizarrón. Que se ve el pizarrón. Vamos a ver el termo si no molesta. Y vamos al pizarrón. Integral del seno de. Entonces, a ver dónde está el pizarrón acá. Ahí se ve. Sí. La transformada entonces de una función que está definida entre un integral entre 0 y t es la transformada de la f, no importa si la letra es u, t, es la de la función dividido s, ¿no? La f de s sobre s. Entonces, ¿qué pasa si tengo la integral entre 0 y t de seno de u diferencial u? Y quiero hacer esta transformada. ¿Qué? Uno tiene dos caminos, uno puede resolver la integral, ¿no? Vamos a hacer el camino largo primero, después aplicamos este. ¿Cuál sería el camino largo? Resuelvo esta integral. ¿Cómo sería la integral entonces entre 0 y t del seno de u diferencial u? La integral del seno, ¿cuál es? Menos coseno, ¿no? Sí. 0 y t me queda menos coseno de t menos queda más 1, ¿no? Así sería, o 1 menos coseno de t. Y si le tengo que hacer la transformada de Laplace a esta expresión, es lo mismo que hacer la transformada de Laplace de el coseno, 1 menos coseno de t. ¿Sí? Y lo busco en tabla y me queda la transformada de 1, o aplico linealidad, ¿no? La transformada de 1 es 1 sobre s y menos la transformada del coseno, que es s sobre s cuadrado más 1. ¿Sí? Ese sería el método si resuelvo la integral, pero la idea de esta propiedad es no resolver la integral. ¿Qué pasa si yo no resuelvo la integral? Y uso la propiedad que me están dando ahí. Entonces, si uso esta propiedad, ¿qué tendría que poner? ¿Qué voy a poner acá entonces? ¿Cuál sería la f en este caso? ¿Cuál sería la f? Seno de U. Claro. Seno, la función seno, si pongo u o t, la variable no importa. En la tabla va a figurar seno de t o seno de u, no importa la letra esta, porque uno hace un cambio de variable y le cambia la letra, ¿no? Dividido s, por lo que dice la propiedad. Y buscamos entonces la transformada del seno, que es 1 sobre s cuadrado más 1 en la tabla, dividido s, quedaría entonces 1 sobre s cuadrado más 1. Este sería el resultado usando la propiedad, y este fue el resultado que nos dio haciendo la integral primero. ¿Qué les parece? ¿Nos dio lo mismo o dio diferente? Y está distinto, pero supongo que si lo acomodás tenés que llegar a lo mismo. Claro, una expresión distinta, pero capaz que si acá vamos a sacar denominador común acá, me queda s cuadrado más 1, entonces acá me queda, dividido s, me queda s cuadrado
más uno y este dividido este me queda s por s menos s cuadrado. O sea, le simplifica el s cuadrado y queda realmente esto que nos le da. ¿Sí? Así que ese es un ejemplo donde conviene usar esta propiedad en lugar de integrar, ¿no? Y después resolver. Estamos entonces como lo que dice esta propiedad. Una, Sí. una pregunta. Laplace, entonces, cuando resolvimos Laplace, estamos haciendo como una integral, ¿no? Claro, porque Laplace, en realidad lo que estamos haciendo, voy a escribirlo porque está buena tu pregunta. Esto que estoy haciendo acá sería la integral impropia, la de Laplace, entre 0 y más infinito, de e a la menos st, y acá donde va la función está esta integral. A ver si esto era lo que estabas diciendo vos, ¿no? O sea, Claro, mi pregunta era si estábamos haciendo la integral de una integral. claro, exactamente, y esto es su diferencial t. Todo esto es una función de t, porque esta parte es una integral de u, el resultado va a depender del extremo t. Entonces, esta vendría a ser la función que estoy pidiendo para integrar, ¿no? Así que sí son dos integrales. ¿Y te asustaste por eso o no? ¿Por qué lo decías? Contame. No sé si me asusté, pero, o sea, estaba tratando de pensar qué significaba esto, ¿no? Que teníamos acá, que estaba un integral dentro de lo de Laplace, Claro, entonces era como, ok, entonces supongo que es una integral de una integral, pero como que ahí dije, no, mejor no pienso mucho, me va a explotar el cerebro, claro. pero ahora entiendo. Antes cuando hacíamos la derivada, también era la integral de una derivada, bueno, que se puede demostrar, qué sé yo, por integración por partes, esas cosas. Pero sí, dentro de la f de t hay como expresiones más complicadas. A veces es una simple sustitución, un cambio de variable, corrimiento. Ahora es una integral la función. Entonces, la transformada es esta doble integración, ¿no? Claro, claro. Y así como hay dualidades, vimos que cuando teníamos derivación en t quedaba multiplicar por s, acá cuando integramos en t dividimos por s, y al revés, cuando derivábamos en s era multiplicaciones en t. ¿Qué pasa ahora si tengo una función que está dividida t? ¿Qué pasa si tengo entonces una f de t sobre t? Suponemos que f de t es de orden exponencial, continua a tramos, que tiene su transformada de Laplace, o sea, la transformada de f de t, como siempre, va a ser la f de s, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero transformar esta función? Al estar dividida por t, hay un problema en cero, ¿no? Porque podría ser, la transformada de Laplace es impropia porque va hasta infinito. Pero esta función, además, si ya lo divido por t, eh, para que exista, asegurarme que cumpla las condiciones de existencia de transformada de Laplace, tiene que ser continua a tramos. Entonces, ¿qué pasa en cero? No se puede ir a infinito, ¿no? Entonces, para analizar primero este tipo de funciones, tengo que pedirle que el límite cuando t tiende a cero, aunque sea por derecha, porque me importa para los lados positivos, que este límite existe, ¿sí? Si ese límite existe, entonces ahí sí puedo asegurar que esta función va, porque ya sé que la de arriba, f, es de orden exponencial continua a tramos, pero como está dividida t, no sé si es continua a tramos. Ahora, si yo digo que este límite existe, entonces ya me aseguro que esta función, aunque esté dividida por t, es continua a tramos. Entonces ahí puedo aplicar la propiedad que me dice que la transformada de f de t sobre t es una integral en s, ¿no? Antes cuando integrábamos en t queda divisiones por s, ahora dividimos por t y queda una integral, pero es bastante complicada porque es una integral impropia compleja. Acá es infinito. Va de s a infinito, ¿no? Vamos a escribirlo. De acá va la transformada de la f, pero con variable u diferencial u, ¿sí? O sea, sería esta f, pero en vez de poner s, pongo f de u mayúscula porque es la transformada, porque la s aparece acá, para no confundir los extremos, ¿sí? Esto es un camino complicado, complejo. ¿Cómo se calcula eso? Generalmente nosotros pasamos a variable real y después hacemos la extensión a complejos, ¿sí? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener la función seno de t sobre t. Imagínense que tengo esta función y quiero aplicarle la transformada de Laplace a esta función.
La de arriba, seno de t, ya la conocemos y sabemos que la transformada de Laplace es 1 sobre c cuadrado más 1. Pero está dividida por t. Cumple esto de que toda esta función es continua a tramos, tiene transformada de Laplace. Entonces tengo que chequear ese límite, ¿qué pasa en 0? ¿Sí? Porque 1 sobre t y seno de t están acotados por exponenciales, seguro. Pero ¿qué pasa en 0? ¿Existe ese límite? El límite del seno de t sobre t cuando t tiende a 0. A 0 o a 0 más. Acá no importa si es más o menos o 0, da siempre lo mismo. Ese límite saben que existe, que vale 1. Entonces, como este límite existe, entonces puedo usar esta propiedad. ¿Y qué tendría que poner entonces? La integral entre s e infinito. ¿De qué pongo acá? Entonces, por lo que me dice la propiedad. A ver, ¿qué tan atento estamos? ¿Qué tengo que poner ahí? ¿La transformada de qué función? Seno. Del seno. Entonces podemos poner la transformada del seno de t. Pero acá, en vez de poner variable s, porque la s aparece después, le vamos a poner variable de u, diferencial u. O sea, voy a poner la 1 sobre u cuadrado más 1 diferencial u. ¿Sí? Entonces, hacer esa integral es impropia y si yo pienso que el u es complejo, es más complicado. Entonces vamos a usar este concepto que nosotros vimos ni bien empecé la plaza o un poquito antes, que es de la prolongación o extensión analítica. Yo sé que es una función esta de variable compleja y que la región de convergencia está definida en real ds. Si me fijo acá está acotado por constante, entonces son de orden exponencial 0. Entonces yo sé que esta función es analítica porque tiene orden exponencial 0. Sé que es analítica en real ds mayor que 0. O sea, yo sé que de este lado es analítica, ¿sí? Pero como esta integral es complicada y yo sé que en el eje real es más fácil la cosa, entonces yo voy a encontrar esta transformada, esta función de s sobre el eje real. Y después la voy a extender al plano, al semiplano, donde sé que es analítica. Acá en el borde no sé lo que pasa, es un semiplano así abierto. Lo voy a extender por el concepto este que ya conocemos de función analítica, ¿sí? O prolongación analítica o extensión analítica, ¿sí? Entonces, vamos a resolver esa integral más fácil. Vamos a pensar que el s es real y positivo, ¿sí? Y después vemos cómo lo extendemos para todo el semiplano, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esta integral? ¿Sí? Ahora vamos a pensar que s pertenece a los reales positivos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Es una integral impropia. ¿Qué va a ser el límite cuando b tiende a más infinito? Porque voy a caminar, ¿por dónde me voy en el infinito? Por los reales positivos, ¿sí? Entre s y b de 1 sobre u cuadrado más 1. Y ahora no me preocupo porque es complejo, sino porque esta es una función real. ¿Y qué función puedo poner una integral primitiva de esa? Ahora pensando en reales nada más, ¿sí? ¿Cuál es una primitiva de esa función? ¿La recuerdan? ¿Te parece alguna que hayan visto o ninguna? No se parece a nadie, me parece. El arco tangente. Ah, me parecía que era conocida esta. Claro, arco tangente de U. Arco tangente es una función multievaluada. Vamos a usar, estamos en los reales, vamos a usar una rama del arco tangente, la que arco tangente de 0 es 0, porque si no arco tangente de 0 podría darme, qué sé yo, 2pi, pi, ¿no? Puedo tener otros valores. Entonces vamos con la que arco tangente de 0 da 0, ¿sí? Entonces, una primitiva arco tangente de U entre S y B y el límite cuando B tiende a infinito. ¿Qué pasa cuando tiende a infinito? El contangente de infinito, ¿cuánto da? ¿Se acuerdan? Tiene que ser el coseno 0, o sea, en pi sobre 2. Por la rama que tomé, pi sobre 2 menos arco tangente de S. Esta sería la función transformada a Laplace que encontré. Y la conozco bien ahí sobre el eje real positivo. Pero en realidad yo sé que es una función de variable compleja y es analítica en todo ese semiplano.
Entonces, el paso siguiente es como un ejercicio de esos del práctico 3 y 4. Eh, en realidad el arcotangente uno lo puede escribir con logaritmos. ¿Se acuerdan que el arcotangente la podemos escribir con logaritmo? Entonces, si nosotros definimos bien el argumento para que quede analítica en esa región, listo, ya conozco cuál es la extensión analítica de esa función que conozco sobre el eje real, nada más. ¿Sí? Yo sé que por ahí no me entienden esto, pero en este momento no quiero detenerme en este detalle de esta extensión analítica. Quiero que entiendan la propiedad y después capaz que otro día, la semana que viene, no creo que sea mucho más, hacemos un ejemplo de cómo extender esto en forma analítica. Pero les digo un ejemplo más sencillo, porque el arcotangente por ahí es una función media complicada, pero saben que dentro del arcotangente hay un logaritmo, ¿no? Imagínense si me hubiese quedado el logaritmo natural de ese. Es más complicado, pero si a mí me dicen, para que entiendan de lo que estamos hablando, después ustedes lo pueden ver para ese caso más complicado, pero si a mí me dan una función, por ejemplo, logaritmo de s, y sé que s es real y positivo, ¿sí? Entonces es una función que tengo definida acá, pero yo quiero una función definida en todo este semiplano, pero que coincida con esta función real acá en ese conjunto. ¿Cómo armo esta función compleja? Ahora vamos a pensar que voy a armar una función compleja y que real de s es mayor que 0. O sea, ahora es un número complejo, pero la parte real es todo este semiplano, ¿sí? Entonces quiero encontrar, y esto es lo que me dice la prolongación analítica, que hay una única función, no hay más de una. Entonces, ¿cómo hago para encontrar una función que coincida con logaritmo de s en los reales, pero que valga en todo ese semiplano donde el s es complejo? Tiene que ser analítica. ¿Qué función conocen ustedes que pase eso? ¿No conocen a ninguna? ¿Se parece al logaritmo? Claro, ¿qué logaritmo? Logaritmo de s. El logaritmo, Logaritmo de ese, pero con una rama en específica tiene que ser. claro, tenemos que Y decir. supongo que es que sea mayor a cero. Vamos a ver, entonces vamos a hacer el logaritmo de s que sea el logaritmo natural del módulo de s más i argumento de s. Tengo que definir este argumento, que era vos lo decías, es elegir el k igual 0, y eso son cosas todas a determinar. Acá lo puse con k igual 0 a ver si funciona. ¿Cómo defino el argumento para que acá sea analítica? Eso es lo importante. En términos pi y pi. Claro, entonces defino el argumento en términos pi y pi. El igual se lo pongo aquí. Entonces acá ya sé que es analítica. Y si yo me paro en el eje real positivo, tengo que ver que coincida con esta función. Pero ¿qué pasa si yo me paro en el eje real positivo? El módulo de un real positivo es lo mismo que poner el logaritmo de este. Y el argumento de un real positivo es 0. Entonces es verdad que sobre estos puntos queda esta función. Entonces esta expresión, que es compleja, extiende a esta función que era solo real a todo este semiplano donde es la función analítica. Eso es lo que se llama. O sea, en realidad escribí lo mismo, ¿no? Escribí lo mismo, pero acomodé para que esta nueva función esté bien definida y sea analítica en ese semiplano que yo quería. ¿Quedó claro? Con el arcotangente no quería hacerlo porque es un poco más complicado, pero creo que el concepto... ¿Se acuerdan que la expresión de arcotangente la vamos a escribir con logaritmo, con un cociente? Y bueno, lo que tienen que hacer es acomodar el argumento para que en ese semiplano quede analítica, ¿sí? Pero es la misma expresión la que tienen que escribir. El mismo logaritmo, pero pasado a complejos y con el argumento y la rama acomodada para que ahí sea analítica, ¿sí? ¿Entendieron entonces ese detalle? Que no los quiero como abrumar con eso, porque lo importante ahora es que estamos aprendiendo a usar una propiedad de Laplace que me aparece una integral y la resuelvo sobre los reales, ¿no? ¿Me siguieron hasta ahí o no? ¿O ya me quieren apagar? No, yo te seguí. O sea, el ejemplo del logaritmo es más fácil porque lo vimos y lo estudiamos mucho en toda la Claro, cursada, pero por ahí el. yo quería como es hacerle un ejemplo así sencillo y no extenderme con esa parte, con una expresión más complicada, porque por ahí no es un tema que ya vieron y para que se imaginen cómo tendría que ser esa extensión. Pero en realidad es escribir la misma función pero en complejos y acomodarla
para que en ese semiplano sea analítica, ¿sí? Y que en el eje real valga lo que tiene que valer, pero generalmente si uno lo escribe igual, idéntica, para los reales suele pasar eso, ¿sí? Por ejemplo, un polinomio z, z cuadrado, s acá se llama s cuadrado, en los reales va a ser x cuadrado, ¿sí? Así que, pero si lo tengo definido de esa forma, se extiende a todos los complejos, ¿eh? O sea, es muy sencillo, aunque lo digo así con palabras que parece complicado, no es tan complicado, ¿no? Intentar la expresión. Después hay que chequear esto de elegir bien el argumento porque ahí quede analítica. Bien, entonces vamos a ver qué sigue en el PDF. Tendremos más propiedades. No, acá no era lo que quería. Bueno, ese es el ejemplo que ahí está hecho como en el eje real sin aclarar el argumento ni nada, ¿no? Vamos a ver entonces cómo resolver este tipo de ejercicio y qué aplicarían, ¿no? En este ejercicio. Vamos a ir al pizarrón. Tengo ahí que antitransformar esa función que aparece ahí. A ver qué se le ocurre con las propiedades que ya han visto. Voy a buscar acá pues, ¿cómo era? S más 1, S más 2. Supónganse que tenemos que antitransformar esta función de S. Un cociente de polinomios, digamos. Arriba es 1 y abajo es un polinomio de orden 2 que está separado así con las raíces. ¿Cómo se le ocurre antitransformar eso? ¿Qué cosas hay que conozcan en la tabla que se parezca a eso? No hay nada, a ver. Yo estaba buscando la tabla para compartírselas porque ustedes por ahí no se la conocen de memoria y yo sí. A ver, estas son propiedades. Vamos a las conocidas. ¿Qué les parece a ustedes? Tenemos que mirar de este lado. Eso que está ahí se parece a algo de alguna de estas funciones que están acá en ese para aplicar directamente la tabla o ¿Te acomodar parece a transformar la exponencial de la o no? exponencial. La más parecida, lo que pasa es que tengo un producto, ¿no? Sí. Tengo dos. Claro, tendrías que separar ahí. Claro, no es lo mismo que multiplicar. No existe esa. ¿Podrías hacer fracciones simples? Podría ser, si me lo pedís lo hago. Sí, Bueno, entonces, ese es un camino y después hay otra propiedad. Vamos a hacer primero el camino de fracciones simples y después les cuento qué otra propiedad se podría usar, ¿sí? Así que vamos a hacer el camino de las fracciones simples, porque ustedes saben separar en fracciones simples, ¿no? Entonces vamos a hacer el camino este de separar en fracciones simples. ¿Cómo separo fracciones simples? Como son, ¿se dan cuenta que son dos polos simples o eso lo tengo que explicar mejor? No, creo que se entiende. Bueno, entonces acá en las fracciones, porque es un polinomio de orden 2, tienen dos raíces simples, o sea, se anulan en menos 1 y en menos 2, son las raíces del denominador. Cuando multiplico por s más 1 me da distinto de 0, cuando multiplico por s más 2 me da distinto de 0, son simples. Entonces yo sé que las fracciones simples tienen esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo A y B? Ustedes vieron muchas formas, pero ahora vimos una nueva. ¿Qué sería? El valor de A tiene otro nombre ahora. ¿Cómo lo llamamos ese valor de A? residuo. El residuo en el polo menos 1. Entonces para calcular el valor de A, como es un polo simple, es el límite cuando S tiende a menos 1, de S menos menos 1 queda más 1 por la función S más 1 por S más 2. Simplifico y me queda menos 1 más 2, 1, ¿sí? Y cuando
calculo b, ¿qué pasa? Es el residuo en el punto menos 2. Entonces me queda s más 2 por la función. Simplifico. Y acá menos 2 más 1 queda menos 1. ¿Sí? Entonces ya sé que hacer la antitransformada de esto es como hacer la antitransformada de, escribo las fracciones. 1 sobre s más 1 menos 1 sobre s más 2. Así que, y ahora como son dos términos, aplico linealidad y ahí sí me queda en cada término un exponencial. Entonces está sencillo. Aplicando linealidad es e a la menos t menos e a la menos 2t. Ese camino es sencillo, ¿no? Haciendo fracciones. Ahora, no es lo mismo que, qué sé yo, por ejemplo, yo hacía la antitransformada de este es e a la menos t, la antitransformada de este e a la menos 2t, no es lo mismo que decir que es e a la menos t por e a la menos 2t, ¿no? Como antitransformando cada factor y multiplico. Multiplico y acá me queda e a la menos 3t. Y esto es una resta de dos exponenciales con distintos exponentes. Esto es distinto. Esto no se hace así. Porque en realidad no aparece un producto común, aparece otro producto, que es la propiedad que quiero ver. El producto estrellita. Este producto hay que hacer, si quiero hacerlo de la otra forma, ¿sí? Entonces, vamos. Esto quedó claro, lo de las fracciones, ¿no? Ahora vemos otro camino que me dice lo siguiente. Cuando tengo así una f de s por una g de s, como la que tengo ahí, un producto normal en s, la antitransformada es la convolución de las funciones. ¿Qué es esto? Se llama producto de convolución. ¿Y cómo se calcula? Si tengo una función f de t, convolución g de t, tengo que resolver una integral que va entre 0 y t de f de u por g de t menos u. O sea, la f queda como está, pero la g, este menos hace que la función g se dé vuelta y desplazada en t, ¿sí? Acá la variable de integración es u, pero aparece t en el extremo superior y en este corrimiento que produce en g. Esto hace que la función g se corra t, y que el t vamos a poner, siempre en Laplace pensamos que es positivo, se corre y se da vuelta a la función. Ese es el efecto de g de t menos 1. Y f de u queda tal como está. Las multiplicamos y las integramos entre 0 y t. Ese es el producto de convolución. Entonces, en nuestro caso, si quiero resolver acá, vamos a resolverlo acá. Acá abajo se ve, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Sí, creo que sí. Acá abajo. Una pregunta, Guille, donde dice F estrellita G de T, ¿F de U dice o F de qué? Acá, Ay, eso. esto es t, son funciones de t. Ah, es una T. t. Cuando la pongo acá adentro uso u porque la t está afuera, ¿sí? Y acá, ¿sí? Acá son f de u, g de t menos u, diferencial u, ¿sí? Acá es importante que el resultado es una función de t, ¿sí? Esto me va a dar una función de t como resultado, ¿sí? Entonces, vamos a poner la función e a la menos, vamos a hacer la cuenta acá, f va a ser e a la menos t, convolución e a la menos 2t, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la función f, esta es la función g. ¿Qué tengo que poner acá entonces? ¿Qué voy a poner ahí? 1 sobre s más 1. No. Esta f es minúscula, ¿sí? A ver, ustedes entendieron que vamos a ver de dónde salió esta. Capaz yo no quería borrar eso, pero bueno.
ustedes entienden que acá yo tengo dos funciones y vamos a pensarlo entonces que tengo una f de s que es 1 sobre s más 1 y 1 sobre s más 2. Y lo que estoy diciendo, f que es la antitransformada de f de s, ¿no? Entonces, la antitransformada de 1 sobre s más 1. Convolución, la antitransformada de 1 sobre s más 2. ¿Sí? ¿Cuál es la antitransformada de 1 sobre s más 1? Es e a la menos t. Convolución, ¿cuál es la antitransformada de s 1 sobre s más 2? E a la menos 2t. ¿Sí? Entonces la f de t es e a la menos t. G de t es e a la menos 2t. ¿Sí? ¿Qué tengo que poner acá? F de u. ¿Sí? F minúscula. ¿Qué pongo entonces? Era la menos t, pero no es con u en ese caso. Entonces, ¿qué pongo? Era la menos u. E a la menos u. O sea que si f de t es e a la menos t, f de u, ¿qué diferencia tiene? Donde dice t pongo Sí, u. el nombre, claro, el nombre de la variable nada más. Sí, entonces acá va e a la menos u. Buenísimo, ya tenemos una. Y ahora acá tengo que poner g de t menos u. Pero g de t, ¿cuál es? G de t es esta, que está acá. O sea, e a la menos 2t. ¿Cómo es g de t menos u? ¿Qué tengo que hacer? Es la misma E a función. la menos 2t menos u. Claro, entonces acá voy a poner voy a poner acá primero. E a la menos 2, abro paréntesis porque donde está t tengo que poner t menos u. Es importante el uso de paréntesis acá. ¿Sí? Entonces acá voy a poner e a la menos 2 por t menos u. Diferencial u. Esta es la integral que tengo que resolver. Y acá me conviene juntar exponenciales o separar, porque en realidad lo que depende de t es constante. Entonces, este e a la menos 2t lo puedo sacar fuera de la integral, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay un e a la menos 2t que está acá que lo saco fuera de la integral. Y acá tengo e a la menos u por e a la más 2u, porque este menos con menos queda más 2u. Entonces, ¿cuánto me queda para integrar acá adentro? ¿Qué función queda? E a la menos u más 2u queda e a la u, ¿no? Ni siquiera no está ahí. Reacomodando las exponenciales. ¿Sí o no? Yo por mi parte sí. Yo por mi parte sí también. Entonces la integral de e a la u es e a la u. E a la u entre 0 y t. ¿Pero cuánto es? Es e a la menos 2t por e a la t menos en 0, que es 1, ¿sí? Esto es lo que nos dio este camino usando esta propiedad de convolución. ¿Cuánto nos había dado antes? ¿Se acuerdan cuánto nos había dado? Quedaba 1 menos, quedaba e a la menos t menos e a la menos 2 nos había quedado, 2t, ¿no? Esto nos había quedado antes con las fracciones simples. Y esto nos quedó ahora. ¿Qué pasó? ¿Nos dio distinto? No, es lo mismo. Es lo mismo, si hacemos la distributiva es lo mismo. Entonces, puedo hacer fracciones y hacer linealidad, o como tengo un producto, la antitransformada no es el producto común, es otro producto, el producto de convolución que implica resolver esta integral. ¿Sí? ¿Quedó La claro? U esa que pusiste, Guilla, ahí no es una T. ¿Cuál? La última U sería o sea, el resultado. ¿Dónde sería para vos la última? ¿Acá o acá? Esto es 2t. Eso sí se... Ah, se ve como una U, perdón. Sí, porque se unía el 2 con la t, ¿no? Así. Hacer la distributiva y cuánto te da. Decime, vos que hablaste. ¿Cuánto te da? Te da lo mismo que arriba. Ah, le decís lo mismo que arriba, yo quiero que me digas cuánto. E a la menos 2t queda e. Si ponías 1 te daba lo mismo. Por eso te digo. E a la menos t queda, ¿no? Menos Claro. e a la menos. Claro, da lo mismo, pero entendés que si te decía 1 no iba a dar lo mismo. Daba otra cosa. No, por eso te decía, pensé que te habías confundido. Pues. Claro, sí, pero quería que quede claro. En realidad,
era como un truco óptico, ¿no? Se me había como unido el 2 con la T, y desde ustedes seguro que lo veían como una U, ¿no? Era un menos 2T. Bueno, Es que se ve como un cachitín borroso. Entonces, capaz que si escribís así chiquitito, no como que sé, se alcanza claro. sí. Bueno, llené el pizarrón también. Es como que... Bueno, entonces vamos a ver qué hay en el PDF. Sí, lo que no sé si se está... A ver... Bien, después me fijo. Entonces alcanzaron a entender cómo resolver esto por dos caminos. Eso deciden ustedes. En este caso, capaz que les asusta la convolución, pero en otros casos capaz que los va a ayudar, ¿sí? Vamos entonces a ver qué sigue en la clase. Bueno, esas son las integrales que ya hice, el producto de convolución, ¿sí? ¿Quedó claro? Lo repito por las dudas porque no sé si en el video porque no puse... Profe, se está viendo el OBS igual. Ah, entonces estoy compartiendo mal. A ver, compartir. No, lo que quiero hacer es que acá estaba pensando en que acá no había puesto grande y no sé qué es lo que graba Zoom. No importa. Vamos ahora a este. A ver si ahora lo pego bien. A ver, ahora sí, el PDF. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, entonces, lo que, lo que hicimos, vamos a hacer un repaso de lo que hicimos recién. Tenemos que hacer una antitransformada y justo está acomodada de esta forma que lo puedo pensar. Si hago fracciones como una suma o una resta de dos términos que conozco, o como un producto de dos cosas que conozco que tienen antitransformada. Pero lo de la suma o resta es fácil porque está la propiedad de linealidad. Entonces ese es un camino haciendo fracciones simples. Pero si lo pongo como producto, no es cierto. Acá no aparece un producto común ni aparece el producto de convolución, ¿sí? Que es una nueva integral. Entonces, la antitransformada es el producto de convolución entre la antitransformada del primer factor por la antitransformada del segundo factor. ¿Y cómo se resuelve ese nuevo producto? Con esta integral, ¿no? Que aparece la función f queda tal cual está. Y la función g aparece corrida y da vuelta, ¿sí? Y bueno, eso hay que interpretarlo. Eso depende de donde uno lo está usando, qué sentido le da esta convolución. Yo siempre les digo que por ahí lo más sencillo es pensarlo como una especie de promedio móvil, ¿sí? En algún ejemplo después lo vamos a ver. Así que bueno, en este caso podemos resolver entonces también en lugar de haciendo fracciones simples la convolución, pero tengo que hacer la cuenta esta, no es que lo dejo indicado, porque si lo dejo indicado es como no hacer nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la convolución de estas dos funciones? Bueno, con la definición de ese producto y resolvemos la integral y obtenemos el resultado, ¿sí? Y vimos que de las dos formas nos dio lo mismo. El producto de convolución tiene algunas propiedades que por ahí una de las que es más importante es que es conmutativa. Si vos f convolución g es lo mismo que g convolución f. Y a veces, como es resolver una integral, es importante esta propiedad, porque a veces de acuerdo a cuál llamo f o a cuál llamo g, no, si las doy vuelta, resulta más sencillo una integral que la otra, ¿sí? ¿Cuándo se puede complicar? Recién vimos un ejemplo que, bueno, es resolver esa integral, reemplazo lo que tengo que reemplazar, integro. Pero ¿qué pasa si tengo funciones que tienen discontinuidades, como esta que está acá? Ahí no es tan fácil resolver la integral, porque esa t es variable. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo calcular. Acá no es Laplace, es solamente producto de convolución. O sea, llegué a un punto donde tengo que resolver esta convolución. ¿Y cómo la resuelvo? ¿Sí? Puedo hacer f convolución g o g convolución f. De las dos formas voy a llegar a lo mismo. Eso tiene que ver con que el producto de fs por gds también es lo mismo. Si hago g por f o f por g, entonces la convolución me tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resolver entonces este producto de convolución
que es calcular esta integral con esta función que tiene discontinuidades, porque aparece h, ¿no? Y h tiene una discontinuidad. Entonces, quiero que me ayuden a hacer eso en el pizarrón. ¿Alguien está dispuesto a ayudarme? Yo intento si querés, Guille. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién fue? Que se me fue. Ramis. Ramis, buenísimo. Entonces vamos a ir al pizarrón. Estoy compartiendo, hoy estoy medio mareado. Arrancó mal Zoom y yo estoy mareado y no sé dónde estoy, pero bueno, acá estamos. Vamos a hacer en el pizarrón entonces el producto de convolución. ¿Sí? ¿Le tienen mucho miedo o no? Yo digo esa palabra y ustedes se espantan, me parece. H de t menos 1, convolución t. Esta cuenta tenemos h de t menos 1, convolución t. Voy a hacer el dibujito de las funciones a ver si nos ayuda a pensar un poco. ¿Cuál sería la f de t? ¿Y cuál sería la g de t? ¿Cuál es f de t para ustedes? Vamos a llamar a esta que es f de t, ¿sí? Vamos a pensar que esta es f de t. Si lo damos vuelta da lo mismo, ¿sí? Pero en principio vamos a pensarlo así. Y después vemos, si quieren lo hacemos al revés también, como quieran. Pero primero vamos a hacerlo así. Entonces, me gustaría, Ramis, que me ayudes a dibujar la f de t. ¿Cuál es Ok. f? ¿Cuál es f de t? H de t menos 1. ¿Sabes cuál es H de t menos 1, o sea que Heaviside que vale 0 hasta el 1 y a partir de 1 vale 1. Claro, vamos a hacer un rojo. Acá vale 0 y después acá vale 1. Buenísimo. Está bien claro. ¿Y cuál sería la g de t entonces? Y después ya la g de t sería o sea, es la función x, la función t. T. Sí, es una recta. A 25 grados, sí. Pendiente 1. Está clarísimo ya. Acá la variable es t. Ahora lo que voy a hacer acá es poner variable u. ¿Sí? Y voy a dibujar primero f de u. ¿Qué pasa con f de u? ¿Cómo va a ser f de u? Dame un segundo, ¿eh? Es la misma función, F de u es solo que le cambio la t por el u. h1, sí, donde cambia, entonces dibujo lo mismo, lo que pasa es que la letra esta cambió, lo único que cambió, ¿sí? Vale 0 y después vale 1. Esta es f de u. ¿Y cómo va a ser g de t menos u? Sería t menos u. Claro, donde dice g de t, tengo que poner t menos u. Pero tengo dos letras y esto marea un poco. ¿Pero cuál es la variable? U. Claro, la variable es u. T es un numerito que se mueve y no sé cuánto vale. Pero t puede ser menor que 1 o t puede ser mayor que 1, ¿no? Sí, Entonces vamos a pensar primero qué caso, el que es menor que 1. Pensamos primero. ok. Vamos a pensar que t está acá. Ese es t, es menor que 1. ¿Cómo sería esta función? T menos u. Pensar que esto puede ser, ponerle 0,5, podría ser. Si t está ahí sería 0,5. Entonces esto sería una recta que es 0,5 menos u, ¿no? ¿Cómo dibujamos esa recta? Imagínate Em, para que te ayude. Pensate que es 0,5, que este sería el t menos 1. Vamos a pensar que este es t. ¿Cómo sería esa recta entonces? 0,5. sería una recta de pendiente negativa Sí. em, que está movida 0,5 para la izquierda. Claro, vale 0 justo acá, para este lado, dijiste. No, querías hacerlo de este lado. Fíjate dónde vale 0. Cuando vos vale 0,5, ¿sí? Acá. ¿Sí? ¿O no? Claro, y es una pendiente para abajo. Entonces es así. Es una recta así. ¿Sí? Esta recta que teníamos así se corrió hasta el 0,5 y se dio vuelta. ¿Entendés lo que pasó? El 0 que estaba acá se movió hasta acá. Pero Claro, no está la recta así. No solo se movió, sino se dio vuelta. Y por eso quedó así. El efecto este menos hace que se dé vuelta así. Y este t hace que se corra. ¿Sí? sí, sí. Entonces, ahora tengo que resolver la integral entre 0 y t
de f de u por g de t menos u. Pero estamos en esta situación, cuando t es menor que 1. ¿Sí? ¿No se ve la T justo ahí que acabas de escribir? Qué desastre. A ver, esto capaz que lo arreglo fácil. Y ahora se ve todo. Ahí se ve, sí. Ahí sí, sí. Bien, entonces, ¿cuál sería la f de u? Siempre miremos integro entre 0 y t. Entonces, acá miro, integro acá, entre 0 y t. Esta es la zona donde tengo que integrar. No tengo que mirar más lejos porque me voy a confundir. Acá tengo que mirar. La integral va de 0 a t. ¿Cuál sería la f en ese caso? ¿Cuánto vale la f? La F de U, Sí, 0. 0. Entonces, voy a poner 0. Y la g de t menos u, bueno, es t menos u, pero como está multiplicada por 0, ¿cuánto es la integral? 0, ¿sí? Claro, me da 0. Y ahora vamos a dibujar otro caso, el t mayor que 1, ¿sí? Entonces voy a borrar este, porque voy a poner otro t, ¿sí? O sea, ahora el t, suponete que está por 2 más o menos. El t está acá. Entonces, g de t menos u, ¿cómo va a ser? Vamos a El, 2, ¿no? Entonces sería g de 2 menos u sería 2 menos u. ¿Sí? ¿Cómo sería esa recta entonces? El dibujito. dame un segundo, ¿eh? Es una recta que el 0 es en el 2, o sea Claro, que cruza el 2 y después es una pendiente negativa. claro. Es el mismo efecto, ¿no? Se dio vuelta y se corrió. ¿Sí? La misma historia, nada más que ahora está en ese lugar. Entonces yo siempre tengo que hacer la integral que va de 0 a t. Siempre la integral va a ir de 0 hasta t. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la integral de 0 a t? De f de u por g de t menos u. Es como que la función f tiene el salto, justo ahora en la parte de la integro tengo el salto, entonces me conviene separar la integral entre 0 y 1 y después entre 1 y t, ¿sí? Pero entre 0 y 1, ¿cuánto vale f? 0. 0, bueno, la g también vale algo, pero no la escribo porque vale 0. Y entre 1 y t, ¿cuánto vale la f? La F vale 1 1, y la g, y la G vale 2 menos U. bueno, puse 2, pero en realidad es t, ¿sí? Genérico Perdón, T menos U. t menos u, entonces tengo que hacer la integral esta de t menos u, porque está de 0 nada más. Entonces, la integral de t es una constante, ¿sí? Entonces, es como que t por u sería la primitiva de esta, menos u cuadrado sobre 2 entre 1 y t, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces reemplazo t, ¿y qué me queda? T cuadrado menos t cuadrado sobre 2, ¿no? Y en 1, ¿cuánto vale? En 1 queda t menos un medio, ¿no? Bueno, t cuadrado menos t cuadrado sobre 2 queda t cuadrado sobre 2, ¿no? Y así quedaría t cuadrado sobre 2 menos t, menos queda más un medio, ¿no? No sé si... Bueno, lo dejo así. No sé si querían que... ¿Qué les parece? ¿Es muy loco? ¿Les parece algo extrañísimo? Todavía esto, capaz que cuando uno esto le da un sentido, alguna aplicación, entiende que está calculando acá. Eh, por ahora me interesa que sepan calcularlo. Después le vamos a dar un sentido un poco más, pero hoy es necesario que sepan que es una integral que tengo que calcular. Bueno, y tengo que ver cuál es la función f y cuál es la función g de t menos u, ¿no? Bueno, tengo la f de t, g de t, y después paso a f de u, o sea, es fácil, porque donde dice t puse u. Pero la más complicada de todas es la g de t menos u, que se da vuelta, ¿no? Ven, se va corriendo con t y se da vuelta, ¿no? ¿Ven ese efecto que se corre con t? ¿Eso lo observaron?
C. ¿Quieren que hagamos la convolución al revés? Hicimos recién h de t menos u convolución t. ¿Quieren ver cómo sería lo mismo si doy vuelta a las funciones? Si hago t convolución h de t menos u, a ver si resulta más fácil o más difícil, a ver qué les parece. Y vamos a llegar al mismo resultado. Ahí se puede completar cuadrados, lo voy a completar para que... Vamos a completarlo así lo cerramos. Se puede sacar un medio común y esto es como tener t cuadrado menos 2t más 1, es como tener, fíjense que es lo mismo que poner t menos 1 todo al cuadrado dividido 2, ¿no? ¿Está bien? Se dan cuenta que si hago el binomio este al cuadrado me queda esto mismo porque después lo divido por 2, ¿sí? Sí, sí. Y en realidad esto quedó para los mayores que 1, pero 0 para los menores que 1, ¿sí? Entonces podría multiplicar el resultado, vamos a anotarlo acá, medio t menos 1 al cuadrado sobre 2 y lo escribo por h de t menos 1. Porque con esto ya estoy diciendo que para los menores que 1 da 0 y para los mayores que 1 me va a dar esto, porque esto va a valer 1, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces este sería el resultado que nos dio haciendo este producto, h de t menos 1 convolución t. Ahora vamos a darlo vuelta, ¿sí? Vamos a darlo vuelta y a ver si llegamos a lo mismo. Ahora vamos a hacer t convolución h de t menos 1. Quiere decir que ahora, como cambió las letras, esta es la f, esta es la g y esta es la f, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la f? Vamos a hacer ahora el gráfico en función de u. ¿Cuál es la f de u? ¿Cómo va a ser el gráfico de f de u? F de u, ¿cuál va a ser entonces? Si esta es la f, ¿cómo es la f de u? Una U. U, claro, y es la recta esta, 45 pendiente 1, ¿sí? Esa es la f, f de u. ¿Y cómo va a ser g de t menos u? Esta es la f y esta es la g ahora. ¿Cómo va a ser entonces g de t menos u? ¿Qué pongo? H de t menos 1 menos U. Claro, h de, donde dice t, pongo t menos u. Entonces t menos u menos 1, ¿sí? Esta era la variable antes, que se llamaba t, ahora la variable se llama t menos u. ¿Se entiende así? Vos lo dijiste al revés, pero yo lo escribí así para que vean Sí, sí, no, no. cómo es la Está bien. variable y a ver si no se marean, porque esto da para marearse, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que graficar esto, ahora sí, cuando lo grafico me gusta decirlo como lo dijiste vos. Como t menos 1 sería un numerito y la variable es menos u, ¿sí? Entonces, como el t es un número que no conozco, le resto 1, t menos 1 va a ser este numerito que está acá, t menos 1. ¿Y qué pasa con h? Cuando u es mayor que t menos 1 o u es menor que t menos 1 pasa algo, ¿no? ¿Cuándo es positivo esto? ¿Cuando es mayor o cuando es menor que t menos 1? ¿Cuándo va a dar 1 y cuándo va a dar 0? O sea, cuando t menos 1 es mayor a U, eh, te queda positivo, creo. Entonces te queda el 1. Sí. Vos dijiste t menos 1 mayor a u, ¿no? Pero en realidad, como la variable, el t es el numerito, la variable u sería menor que t menos 1, ¿no? ¿De qué lado estoy acá? Entonces, ¿la u de qué lado está? El Sí, 1, del lado izquierdo, sí. ¿sí? De este lado vale, esto es positivo, vale 1, ¿sí? Entonces, quiere decir, o sea, vos dijiste vale 1 cuando pasa esto, ¿no? Justamente la g de t menos u. Y vale 0 al revés, cuando t menos 1 es menor que u, o cuando u es mayor. O sea, vale 1 de este lado y 0 del otro, al revés, ¿no? Vale 1
de este lado y 0 después. Porque ¿qué pasó? Esta función se corrió y además se dio vuelta, ¿sí? Por eso ahora el 1 vale de este lado y después el 0, ¿sí? Entonces, si tengo que calcular esta convolución, también hay dos situaciones. Si el t es mayor que 1 o el t es menor que 1. Yo acá dibujé una situación con t mayor que 1. ¿Por qué? Porque le resté 1 y sigue estando de este lado. Si t es menor que 1 y le resto 1, voy a estar de este lado, ¿sí? Por la situación que dibujé ahí, t es mayor que 1. Entonces, si estoy en esta situación, yo siempre tengo que integrar de 0 a t. Pero ¿cómo vamos a separar la integral? Yo voy de 0 a t. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos a separar la integral? ¿En dos tramos o no? Sí, en 2 tramos. Iríamos entre 0 y t menos 1, yo haría así, entre 0 y t menos 1, y después haría la otra función entre t menos 1 y t, ¿sí? Entre 0 y t menos 1, la f, ¿cuánto vale? ¿Qué función es f? T. Sí, pero es de u, f de u, ¿sí? Entonces pongo u, ¿sí? Acuérdense que te voy a poner f de u por g de t menos u, ¿sí? Eso es lo que estoy escribiendo ahora. La f de u es u. Y g de t menos u, que es esta otra, esta es la que no les anoté acá, pero esta que anoté acá es g de t menos u. ¿Cuánto vale g de t menos u? Acá, entre 0 y t menos 1. ¿Cuánto vale g de t menos u? ¿1? Claro, es esta que está acá. ¿Por qué lo decís con duda? Contame. ¿No lo ves que vale 1? Esta función ahí vale 1, ¿sí? Diferencial u. Y ahora vamos a hacer la misma cuenta, pero entre t menos 1 y t. ¿Cuánto vale u? F de u, no, u. ¿Cuánto vale f de u entre t menos 1 y u? Esta es la función. ¿Cuánto vale entre t menos 1 y t? Acá. La función f. U. U. Y la función g de t menos u, ¿cuánto vale? 0. 0. Bien. Entonces esa última parte desaparece. Bueno, entonces, A mí, profe, la verdad es que no me quedó muy claro por qué la G te vale. O sea, ¿por qué te quedó al revés ahora el 1 y el 0? Tal vez se lo tendría que haber preguntado antes, pero bueno, bueno, ¿por qué no preguntaste antes? Yo me pregunto, no sé. te daba vergüenza y ahora dijiste, no aguanto más, lo digo ahora. No, no, porque pensé que me iba a caer la ficha ¿Vos decís, un poquito más adelante. esto es lo que no entendiste? Esto, Claro, ¿por qué queda 1 y 0? Así. ahora. ¿Por qué no queda como antes? ¿Eso es un deseo tuyo? ¿Por qué no queda como antes? ¿O por qué? Puede ser también. ¿Esto sí lo entendiste? Yo quiero saber hasta dónde entendiste. Como no me fui, Claro, eso sí. esto está segura de esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, entonces analicemos, acá vamos a analizar, acá se ve ht menos 1 Sí, sí. menos u. ¿Cuándo vale 1? Es la función h, cuando esto es positivo, ¿no? ¿Cuándo vale 1? Cuando esto es Claro. positivo. O sea, t menos 1 menos u mayor que 0. Y cuando esto es negativo vale 0. T menos 1 menos u menor que 0. Entonces paso la u para allá, ¿sí? Paso la u para allá. Sí. ¿Te gusta así que la pase así, poniéndole más del otro lado? ¿O no te gustó que lo borre yo para no escribir todo de nuevo? No, sí, sí, sí. Está bien así. Pero a mí me gusta escribirlo, acá dice, a mí me gusta verlo así, como u menor que t menos 1 acá. Y a mí me gusta verlo esto como u mayor, escrito al revés, mayor que t menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vale 1? Decilo vos. Cuando U es menor a T menos 1. Sí. La puse acá. ¿Y cuándo vale 0? Claro, cuando es mayor. Está bien. Otra vez vuelvo a decir lo mismo que dije antes. ¿Qué efecto hace ese t menos u? ¿Qué efecto hace? O sea, esta era la función normalita que teníamos acá arriba, pero ¿qué efecto hace? Esta era la g de t, ¿qué efecto hace cuando pongo t menos u? Ahora la variable es u, no es la variable t, la variable es u, entonces este menos u hace que se dé vuelta así,
Entonces, por eso es que se cambia. Ahora vale primero 1 y después vale 0, ¿sí? Y este t Claro. es lo que se corre, ¿sí? Estamos Sí, sí. Ahora sí. Ahora puedo resolver la integral, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces resolvemos acá la integral. Esto nos quedó 0 y acá la integral de u es fácil. ¿Cuánto nos da la integral de u? U cuadrado, ¿no? Sobre 2 entre 0 y t menos 1. O sea, nos queda t menos 1 al cuadrado sobre 2. Estamos en esta situación que es mayor que 1. Voy a borrar acá, salvo que no tienen dudas con esto, ¿no? No, parece que no. Entonces voy a borrar el caso para poner el otro caso. ¿Qué pasa cuando t? Vamos a suponer que el t es bastante chiquito, es positivo pero está acá. ¿Qué pasa cuando le resto 1? Porque la función g valía 1 hasta t menos 1. T menos 1 va a quedar de este lado, ¿sí? Entonces la función g ahora no llega no pasa el 0. Vale 1 hasta acá, lo que vimos recién, hasta t menos 1 vale 1 y después vale 0. Y yo tengo que integrar entre 0 y t. Tengo que integrar entre 0 y t, ¿sí? ¿Y cuánto vale la g ahí? Entonces cuando t, no sé si acá abajo se ve, a ver, ya no se ve, ahí, entonces vamos a hacerlo acá abajo. Cuando t es menor que 1, y hago la integral entre 0 y t, la f sigue siendo u, pero la g ahí vale 0, entonces ¿cuánto me va? La integral me da 0. Entonces cuando t es mayor que 1 de esta expresión, cuando t es menor que 1 da 0. La conclusión, ¿cuánto nos da entonces? T convolución h de t menos 1. Esta función multiplicada por h de t menos 1, porque la escribo así para no ponerlo con llaves, ¿sí? Esta función por h de t menos 1. Así cuando esto vale 1, o sea, para los mayores que 1 da esto, para los menores que 1 da 0. Y dio lo mismo, ¿sí? Porque es conmutativa. Entonces, ¿me siguieron? Hasta el último. ¿Y qué les parece? ¿Era más fácil el primer caso o cuando lo dimos vuelta? ¿Cuál? ¿Quién era? Jazmín, la que hablaba. Le pareció, me parece más fácil el primero, porque le costó más pensar ¿o no? No, Sabrina. Pero sí, igual me pareció más fácil el primero. Los dos son difíciles, me parece. Por No, ahora. no, el primero es más fácil. Ah, bueno. Bueno, entonces, bueno, pero saben que tiene que dar lo mismo y bueno, si en algún momento eligen un camino y se traban mucho, lo dan vuelta a ver capaz que les resulta más sencillo, ¿sí? Así que vamos a compartir el PDF, a ver qué más tenemos para hoy. No sé, porque cualquier cosa. Acá. Están viendo el PDF, ¿no? Sí. Bueno, ese es el ejercicio que ya hicimos, de las dos formas nos dio lo mismo, o sea que es conmutativo. Bueno, ahora tenemos unos ejercicios para resolver y tiene que ver con algunas cosas que vimos antes, así que a ver qué nos acordamos, ¿no? Dice, analice todas las singularidades de las funciones y pregunta si es posible descomponer en fracciones simples, como si fuesen ejercicios de variable compleja. No dice nada de transformada a Laplace, después sí va a hablar de transformada a Laplace. Así que tenemos esa primera función, f de s es e a la menos s menos 1 todo sobre s. Si tienen que analizar esa función, ¿qué dirían? ¿Tiene esa analítica en todo el plano? ¿Tiene algún punto singular? ¿Qué dirían de esa función? Hay un punto singular en s igual a 0. En s igual a 0. ¿Y qué tipo de punto singular es f en s igual a 0? No sé si también lo que voy a decir, pero capaz que es evitable, porque como tengo la forma 0 sobre 0, Si te capaz limita. que puedo hacer algo ahí. Claro. No le hice. Bueno, entonces no sabemos todavía, podría dar infinito o no. Sí, también. Claro. Entonces sí, entonces uno haría el L'Hopital, pero abajo es fácil la derivada, porque sería 1 y arriba la derivada ¿cuánto da? También es bastante fácil. Menos e a la menos s. Y tiende a 1, ¿no? Porque entonces se tiende a 0, es e a la 0 y abajo es 1, o sea que el límite existe.
Si el límite existe, es evitable. Así que habías dicho bien que era evitable, ¿sí? La otra pregunta es, ¿se puede escribir con fracciones simples esta función? Creo que no, por la forma que tenés arriba. Claro, cuando tengo exponenciales no puedo escribir, o sea, la única fracción simple es el menos uno sobre s. Hay como una parte de la función que la puedo escribir con fracciones simples, pero la parte que tiene exponencial, seno, todo ese tipo de funciones no se pueden escribir con fracciones simples. Solo se pueden escribir los cocientes de polinomios y que el numerador sea más chico que el denominador. Así que en ese caso eh, no se puede escribir toda la función como fracciones simples. O sea, ya está acomodada así, menos que eso no se puede hacer. Y se puede decir que esa función tiene antitransformada de Laplace. ¿Cómo me doy cuenta? Si el límite cuando s tiende a infinito da 0, entonces cumple una condición necesaria. Si da distinto de 0, sé que no va a tener. Entonces, ¿qué pasa cuando s tiende a infinito? ¿Qué piensan? ¿Va a dar 0 ese límite? Y a la menos infinito va a tender a 0. Y como está 1 sobre s también va a tender a 0 cuando se tiende a infinito. O sea, el límite de s sí tiende a 0. Entonces cumple esa condición. Entonces es potable, no sé si tiene, pero no descarto que no tenga. Entonces busco propiedades y tengo que hacer la antitransformada de esa función. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre hacer? Había alguna propiedad que aparecía una exponencial en S, ¿no? Si se acuerdan. Había una propiedad. Vamos a buscar. Acá si hay algo. ¿Ven esta que está acá que tiene exponencial? ¿Sí? Entonces se podría usar. Si se les ocurre separar en dos términos. Tengo un término con la exponencial sobre S y menos 1 sobre S. ¿Sí? ¿Se les ocurre o no se les ocurre hacer eso? No se les ocurre. ¿Quieren que lo haga en el pizarrón? Sí. Vos no podrías hacer e a la menos s menos 1 todo eso por 1 sobre s y hacer convolución. Bien, es una buena pregunta. Está bueno porque querés usar cosas nuevas, ¿no? Entonces la función es e a la menos s menos 1 sobre s. El camino que yo había dicho primero es separarlo como e a la menos s sobre s menos 1 sobre s. Si vos lo pensás e a la menos s menos 1 como una función que está multiplicada a 1 sobre s, bueno, este 1 sobre s es el mismo que aparece acá. 1 sobre s, la antitransformada la conocemos. ¿Cuál es la antitransformada de 1 sobre s? Está en tabla. Sí. Buenísimo, esta la tengo. Y si tengo que antitransformar esta e a la menos s menos 1, ¿qué pasa con esta? Con esta función. ¿Qué sucede con esa antitransformada? ¿Lo conocemos? ¿No lo conocemos? ¿Está en tabla? Fíjate, recién yo hice una cuenta para chequear si tenía antitransformada. Una condición necesaria es que cuando s tiende a más infinito te dé 0, ¿sí? ¿Qué pasa cuando s tiende a más infinito? ¿Cuánto te da este límite? 0. No. ¿Para cuál límite decís? Cuando s tiende a más infinito. De e a la menos s menos 1. No sé de cuál estás mirando vos. Ah, El 1 e a la, y te da, cuando s tiene infinito, el exponencial te va a dar 0, sí, te queda menos 1. menos 1. No da 0. Quiere decir Claro. que no existe una función que tenga dentro de las funciones continuas a tramos de orden exponencial. Después, cuando se termine el cuatrimestre, más o menos al final, vas a saber que existen unas funciones que se llama delta Dirac y la delta Dirac corrida que van a tener esto, pero no es con este conjunto que estamos trabajando ahora. Como ese límite no da 0, no existe dentro de nuestro conjunto de funciones una función que tenga antitransformada. Entonces separé en dos factores que uno funciona bien, pero el otro no funciona. No puedo armar una convolución con una función que no existe, ¿sí? O sea, yo siempre armé esa convolución siempre pensando que f de s y g de s, las dos tenían sus respectivas antitransformadas, f de t y g de t. Acá no lo puedo hacer. Este camino se termina acá. Por ahora, cuando seas más grande lo vas a poder resolver con convolución, pero con la función delta Dirac, ¿sí? Así que este camino era una idea, era bueno, pero en este caso justo no se puede resolver así, ¿sí?
qué sé yo, si hubiese tenido S cuadrado abajo, se repartía una S con uno y otra S con el otro y sí, ¿sí? Pero así como está no se puede. ¿Se entiende por qué no se puede? Sí, sí, está bien. Bueno, entonces vamos a seguir por el camino de arriba, que no es tan complicado. ¿O sí? ¿Cómo sería la antitransformada de uno? Bueno, es la que ya sabemos. Este solamente. El que me falta antitransformar es este. ¿Sí? Porque sé que esto es 1. Y si tengo que antitransformar E a la menos S sobre S. ¿Qué pasa? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Había alguna propiedad que conozcan ustedes que aparecía algo de esto o no? ¿Se acuerdan de esa de la? Hay una que es E a la menos AS por F grande de S. Sí, E a la menos AS por F de S. ¿Y qué me decía? ¿La antitransformada que me daba? H de Y T. la antitransformada era F de T menos A por H de T menos A. Buenísimo, genial. Vamos a ver, el A tiene que ser positivo en este caso. Real y positivo, ¿sí? ¿Cuál sería el A? ¿Es cierto? ¿Cuál sería el A en este caso? Miro la exponencial, ¿sí? ¿Cuál sería el A? El A sería 1. 1, buenísimo, es cierto. A es 1, es un real positivo, hasta ahí venimos bien. ¿Cuál sería F de S entonces? Y F de S sería 1. ¿Por qué 1? Acá A ver, dame un segundo. la exponencial por F. Y acá, ¿qué tengo? Multiplicando la exponencial. ¿F de T o F de S dijiste 1? El F de S dije yo. F de S es lo que está multiplicando la exponencial. Mirá la propiedad. Mirá la propiedad que dice. Sí, Y a la menos S por una F de S. ¿Cuál sería en este caso esa F de S? Lo que multiplica la exponencial. 1 sobre S. 1 sobre S, bien. 1 sobre S. Entonces, de acá saco la F de T. Antitransformo de F de S y tengo la F de T, la que ya conocemos, que es 1, ¿no? Claro, yo estaba diciendo esa, Ah, me yo te te entendí mal la pregunté. pregunta. Vos me insististe que era esta. No sé, Sí, sí, te entendí mal la pregunta. no me cambies los papeles. Bueno, entonces ahora vamos a poner H de T menos A, que es menos 1. ¿Y acá qué función tengo que poner? La función corrida, pero lo que pasa es que como es constante, este es el caso tonto de que si pongo f de t menos 1, como es 1, ¿cuánto es f de t menos 1? 1, Más 0, porque la no resta. ¿Cuánto es una f? constante. Constante. ¿Qué constante es? 1. 1, claro, en este caso es 1. O sea que es multiplicar por 1. Entonces, ahora sé que es fácil, la antitransformada de esto es la antitransformada de este término menos la antitransformada de este término, ¿sí? O sea, este que hicimos recién, que nos da h de t menos 1 y este menos 1, ¿sí? ¿Quedó claro entonces cómo hicimos este ejercicio? ¿Alguno no entendió nada? Digan que entendieron algo. ¿Por qué el menos 1? Porque es menos 1 sobre s, la antitransformada, ¿no? El ejercicio original, si lo desarmamos en dos pedazos, Ah, perdón, perdón. Sí, sí. ¿sí? Perdón. Hicimos Sí. e a la menos s sobre s, el que hicimos recién, ¿sí? Pero le estaba restando 1 sobre s, ¿sí? Entonces ese menos 1 viene de ahí. Bueno, ahora aparece otra función f de s, que dice e a la 1 sobre s. La pregunta es, ¿qué tipo de singularidades tiene esta función? ¿Tiene puntos singulares? ¿No tiene? ¿Qué dirían? Tiene un punto Y el singular en cero. 0. Claro, en cero. ¿Y qué tipo de punto singular es? Es analítica en todo el plano menos en cero. ¿Y ese punto cómo es? Inevitable. Inevitable, ¿cuál sería? Esencial, quiere decir. Sí, O polo. Esencial, ¿sí? esencial, esencial. Esencial, bien. ¿Y le podría hacer la antitransformada de Laplace a esta función?
Para ver la antitransformada de Laplace tenía que hacer el límite cuando S tiende a infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando S tiende a infinito? ¿Cuánto me da? No existe. Cuando S tiende a infinito, Sí, no, tenés que hacer límites laterales y nos quedan distintos, que es lo que hemos hecho antes, hace rato. no es eso. ¿Qué pasa cuando S Eh, cuando, cuando tiene infinito se te hace 1 y no cumple con que se tiene que hacer 0. Claro, el límite da 1 porque 1 sobre S tiende a 0, eso está claro, y E a la 0 va a tender a 1, entonces no tiende a 0, no cumple esa condición de que sabemos que si trabajamos otra vez con funciones continuas de tramos de orden exponencial, con este conjunto de funciones que estamos trabajando, ninguna transformada de Laplace va a tener esta función porque no tiende a 0 el límite, ¿sí? Entonces, Ahora, Guille, ¿por qué dijiste por qué 1 sobre S tiende ¿a 0? a 0? Si S no es un número complejo. Ese tiende a infinito, y no sé por qué. Bueno, pero A ver, si tiene infinito no empieza a oscilar. ¿quién oscila? No sé, a ver, vamos a hacer. No sé por qué esta complicación. Esto lo puedo borrar, sí, porque Yo concordaba con lo que decía Ramis. no sé lo que dijo Rami, ya me olvidé. Pero me preocupa esto. ¿Por qué te parece que esto no da? Guille, Estás ¿estás compartiendo el Sí. PDF. ¡Qué desastre! Hoy estoy remariado. Pero ustedes me ven en chiquito, ¿o no? Sí. Y ahora lo ven en grande. ¿Cuánto es? ¿Cómo calculo ese límite? A ver, ¿quién era? ¿Mariano Sí, pero pará. o Rami? Ah, no, capaz que. No, pará, yo creo que me estoy confundiendo Estaba con la pensando I. en cero. Para mí que lo estabas pensando en cero, ¿no? ¿Puede ser? No. Yo lo que estaba pensando es en el límite de S teniendo infinito de E a la 1 sobre S. Sí, ya Yo me acuerdo que hemos probado que no existía, pero puede ser que es porque Vos, era. si decís que no existe, estás pensando cuando S tiende a cero, ¿no? Yo tengo toda la función, pero no sé por qué pensaban que esto no daba cero. O sea, en realidad tengo toda esta función, ¿sí? Para hacer el límite. Pero acá estoy analizando solo el exponente, que no sé por qué ustedes decían que no existía. Para mí, estaban pensando en el límite cuando S tiende a cero. Para mí estaban pensando en este límite. ¿En qué límite estás pensando vos? Contame en tu cabeza qué hay. ¿Cuál ¿Cuál? era el que demostramos que no existía? Ah, volvés para un... No, ese era con el DS tendiendo a 0. Sí, ahí está, era el eso. límite que estamos viendo ahora en Laplace que me pide cuando S tiende a infinito, ¿sí? También. Cuando S tiende a infinito, 1 sobre S tiende a 0 y algo que tiende a 0 va a tender a 1, ¿sí? O sea, este tiende a 0, este límite es 0, y ahora como esto tiene límite y la exponencial es continua, este límite es igual a 0, que es 1, ¿sí? Y este es el que no existía, este sí no existe, ¿sí? Es esencial en 0, todo eso sí es verdad, pero ahora el límite no lo estamos haciendo en 0, lo estamos haciendo en infinito. Ahora, el límite me dio 1, distinto de 0, entonces esto es lo que me sirve, no cumple esa condición necesaria para que tenga antitransformada. Entonces, ¿qué voy a decir? Esa función, dentro de este conjunto que estamos trabajando, no tiene antitransformada. ¿Sí? ¿Les parece? Está bien. Así que en tu cabeza estaba mezclado ese límite en 0, ¿viste? Eso es lo que me parecía. Pero bueno, vamos a ver entonces el otro ejemplo, que es una función S, ¿cómo es que dice? 2 sobre S cuadrado. S cuadrado más S cuadrado más 1. Esa función, ¿qué les parece? Es una función analítica en todo el plano, tiene puntos singulares. ¿Qué tipo de puntos singulares tiene? Tenés cuando S vale 0 y cuando vale I. Y menos I. Bueno, Y menos I. bien. Son las raíces del polinomio, es un cociente de polinomios. Una de las preguntas que nos dijimos en la función anterior, si se podía escribir con fracciones simples. En este caso sí. En este caso sí, y E a la 1 sobre S no, porque es una exponencial, no se puede escribir con fracciones simples. O sea, en este sí puedo escribir con fracciones simples. Tiene antitransformada de Laplace, cuando S tiende a infinito, da 0, está claro este límite. Entonces, uno de los caminos para resolver esta antitransformada es con fracciones simples y otro sería con convolución. Así que, ¿cómo sería con fracciones simples?
Vamos a ver cómo descomponemos de fracciones simples esta función. ¿De qué órdenes son los polos que tiene? Son de orden 2. O Todos sea, de uno. el de s al cuadrado más 1 lo puedes separar en dos de orden 1. Claro, es de orden 1. Son distintos puntos, no es el mismo. Entonces tengo dos polos simples y uno doble. Acá es rápido, uno lo ve, pero si arriba hay otro polinomio, hay que ver si no se cancela y no es tan directo. Acá como es un 2 arriba, sé que no se cancela con nada, entonces ya me doy cuenta que ese cuadrado es, para que me dé distinto de 0 y de infinito, tengo que multiplicar por ese cuadrado, entonces ya me doy cuenta que el orden es 2. Y lo mismo que en ese más i y ese menos i también me doy cuenta que son simples, ¿no? Entonces cuando hago las fracciones, cómo va a quedar los términos para la parte correspondiente al polo en 0? ¿Cuántos términos va a tener? Si es un polo de orden 2, ¿cuántos términos aparecen acá? Dos. ¿Cómo serían? ¿De qué forma? Sería a sobre s más b sobre s cuadrado. Muy bien, y después voy a tener uno sobre s más i y otro más sobre s menos i. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y sabemos cómo calcular todos estos coeficientes? ¿Ya lo aprendimos? ¿Cómo calculo el a, por ejemplo? El a es el coeficiente de la potencia. ¿Cuánto? Estoy centrado en cuál sería el punto, el cero, ¿no? El punto singular. ¿Y qué orden es el polo? 2. ¿Y qué coeficiente estoy calculando? ¿El B1 o el B2? Este es el b1. Claro, porque la potencia es a la menos 1, ¿sí? Entonces, A sería como calcular el B1 en el punto singular 0. El orden del polo vale 2 y el K entonces sería 1 porque es el B1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago la cuentita? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Límite cuando S tiende a 0 y como ¿cuántas veces hay que derivar? M menos K. ¿Cuántas veces hay que derivar entonces? Una sola. Una sola, ¿sí? M menos K, el factorial es 1, así que es la derivada con respecto a S de multiplico por S menos 0 al cuadrado. Acá es el orden del polo, no importa que el K vale 1. Acá siempre multiplico por el orden del polo, S cuadrado por la función. Entonces se simplifica el S cuadrado y tengo que derivar esta función, que la voy a escribir así como S cuadrado más 1 a la menos 1, ¿no? Para derivar más fácil. ¿Cuánto es la derivada entonces? Dos, me falta el 2. Entonces me queda menos 2 por S cuadrado más 1 a la menos 2, ¿no? Multiplicada por 2S. ¿Puede ser así? Sí. ¿Cuánto da entonces? Lo escribo abajo si quieren esto. No, porque acá se ve. Cuando pongo ese cuadrado me queda 1. Cuando reemplazo el c en ese cuadrado me queda más 1, 1. O sea que aunque esté dividiendo es 1. Multiplicado por esto que vale 0, dale 0. O sea que este primer numerito vale 0. Buenísimo. Y ahora vamos a calcular el b. ¿Cómo se calcula el b? El b, ¿qué coeficiente sería? Si estoy en potencia 2, el coeficiente b2. Y otra vez estoy parado en el polo en 0. El orden del polo es 2. Y el valor de k, ¿cuánto vale? Es este 2 que está acá, es 2. Entonces como ahora es 2 menos 2 da 0, no tengo que derivar. Sin derivar, o sea, directamente es s menos 0 elevado al orden del polo, s cuadrado por la función. Se simplifica acá. ¿Y cuánto me da la cuenta? Cuando s tiende a 0 me queda 2. O sea que este coeficiente es 2. ¿Fui muy rápido acá o lo entendieron? Yo por mi parte Bien. entendí. Bueno, entonces vamos a calcular el C y el D. El C es un polo simple. Estoy parado en el punto menos I. El orden del polo es 1.
Y este coeficiente es el B1 entonces, ¿no? El K vale 1. Entonces no hay que derivar otra vez porque es simple. Límite cuando S tiende a menos I de S más I por la función 2 sobre S cuadrado. Y acá en lugar de poner S cuadrado más 1, para poder simplificar más fácil, pongo S más I por S menos I. Entonces se simplifica. ¿Cuánto me queda arriba? Me queda 2. Esto es menos I al cuadrado. ¿Cuánto queda? Menos 1, ¿no? Profe, ¿ahí no simplificaste justo el otro? Simplifiqué el otro. Este se simplifica. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto reemplazo acá? Queda menos 1, ¿no? Y acá queda menos I, menos 2I. ¿Cuánto da entonces? Menos menos queda más, el 2 se simplifica, quedaría 1 sobre I. Entonces da, cuando lo doy vuelta, menos I, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Este da menos I y ahora vamos a calcular el otro. ¿Puede ser que el D sea el conjugado de C? Cuando, eso le iba a decir, cuando estos numeritos tienen coeficientes reales, o sea, acá no son complejos, pasa lo mismo que las raíces son complejas conjugadas y los coeficientes también van a ser complejos conjugados. Vamos a hacer las cuentas para que vean que se cumpla en realidad. Estoy calculando el coeficiente B1, pero ahora el polo estoy en I. El orden del polo es igual a 1 y el K es el 1. Entonces otra vez no tengo que derivar. Límite cuando S tiende al polo, que es I, de S menos el polo por la función. Pero ahora el que se simplifica es el, bueno, que ahora sí es esto que se simplifica. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazo por I, me queda 2. Y al cuadrado me da menos 1 por 2i. ¿Sí? O sea, me queda, simplifico el 2 y queda 1 sobre menos i. Entonces cuando lo doy vuelta me queda i. Así que me quedó i. Así que ahí ya lo tengo todo escrito en fracciones simples. Usé los residuos para calcular. Este es el residuo en i, vale i. El residuo en menos i, dale menos i. ¿Y cuál es el residuo en 0? ¿Cuánto? Esta función, ¿cuánto vale el residuo en 0? ¿Por qué nadie responde? ¿No se supone que ya lo sabían eso o no? ¿Cuánto vale el residuo en 0? Sí, de esa función. ¿Cuál es el residuo? El que llamamos residuo, en el punto singular 0. ¿Puede ser que sea la que vale 0? A mí me gustaría que lo digan más decididos, porque... ¿Por qué podría ser no ser ese? El coeficiente de residuo siempre es la potencia menos 1. ¿Cuál es la potencia? O sea, está centrado en 0, S menos 0 a la menos 1. Es ese, el A, sí, es el A, el B sub 1. ¿Sí? En el punto menos I es el que calculamos, ahí D es S menos I a la menos 1, el coeficiente de D es justo I. Y en el punto menos I también, es el que calculamos, el B1 queda menos I. ¿Sí? Pero el B, el que nos dio 2, no es el residuo. Ese es el B sub 2, ¿no? El que llamamos residuo, ¿cuál es? B sub 1, ¿sí? Claro, eso. ¿Todos están de acuerdo o no? O alguno hubiese dicho que era 2 el residuo. Y ahora no lo van a decir. Ahora no lo van a decir, no importa. Ya les va a tocar el momento de actuar. Bien, entonces esa función la desarmamos así con fracciones simples para que nos resulte más fácil antitransformar. Entonces ahora es muy fácil antitransformarlo, ¿no? Directamente de la tabla. ¿Cuál es la antitransformada? La antitransformada de este término, ¿cuál es? No, ese es 0, no lo escribimos directamente, 0. La antitransformada de este, ¿cuánto es? 2 y 1 sobre ese cuadrado en la tabla que dice. Sería 2 por t, me parece, o algo así. 2 por t, el de 1 sobre ese cuadrado es t. Y este que está acá, ¿cómo nos quedaría entonces? ¿Hay en la tabla algo parecido? ¿Quieren que les muestre la tabla? No era algo como e a la menos y t o algo así, creo.
Claro, Estoy confundiendo eso. ahí, eh, o sea, 1 sobre S menos A es E a la AT, ¿sí? Entonces el A sería menos I, entonces déjame quedar el menos I por lo que está multiplicando, menos I por E a la menos IT. Y acá es similar, este me queda más I por E, acá, como acá ya tengo el menos, me queda I por T. Entonces esta sería la f de t. Me quedó una función compleja, parece, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una función compleja o no? Yo esperaba una función real, pero ¿quedó una función compleja o está disfrazada? Acá puedo sacar factor común, voy a sacar factor común i, 2t, me queda más i, me queda e a la it menos e a la menos it. ¿Y a qué es igual e a la it menos e a la menos it? ¿Eso no se parece a lo que ya conocemos? Al seno. Seno de t, pero falta el 2i. Entonces esto me queda 2i por seno de t, ¿sí? Esto que está acá sería 2i por seno de t, porque nos falta dividir por el 2i. Entonces tengo 2t más i por 2i por seno de t, quedaría, vamos a poner así, más i por 2i por el seno de t. Entonces i por i es menos 1, o sea que es 2t menos 2 seno de t. Esta es la función. ¿Qué les pareció? Hicimos por fracciones y llegamos a ese resultado. Ahora, Mariana, ¿a vos se te hubiese ocurrido hacerlo por convolución como habías pensado el otro? ¿Te acordás el otro? Y acá se ve más difícil hacer por convolución. Sí, pero Sí, acá sí. sí tiene sentido, aunque después la integral te quede más complicada. A mí me parece que por fracciones es sencillo. Pero ¿cuál sería ese camino si lo pensás por convolución? Porque acá sí tengo como un producto, qué sé yo, el 2 se lo podés poner a cualquiera. 2 sobre s cuadrado y 1 sobre s cuadrado más 1. Acá tenés una función que es el seno de t y acá tenés 2 por t. Entonces tendrías que hacer esta integral de convolución, ¿sí? Te queda algo multiplicado por seno, sí, tenés que resolverlo por partes o buscando una tabla para resolver esa convolución, ¿sí? Por fracciones me parece que es más sencillo, ¿sí? ¿Qué te parece a vos? Sí, no parece tan difícil, no. Así que bueno, si lo plantean por convolución no lo dejan ahí donde yo lo termine, porque tienen que resolver esa integral, ¿sí? Eso es como decir, bueno, lo hago así, después no termino el ejercicio, ¿sí? Así que me parece que es uno de los métodos más usados, el de fracciones simples, para este tipo de funciones. Bien, vamos a ver entonces si hay más propiedades para ver si hay algo más. ¿Habrá algo más? Bueno, la idea ahora es ya usar una aplicación. ¿Qué es una ecuación diferencial? Ahora viene la parte que me dicen ustedes que nunca vieron una ecuación diferencial, ¿viene esa parte? Pero ¿cómo? Si en el programa de análisis 2 está, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, los presentes. ¿Vieron ecuaciones diferenciales? ¿Nunca vieron? Una clase nos dieron de ecuación diferencial de análisis. Con que te hayan dicho que lo que es una ecuación diferencial, ya está, porque en realidad no vamos a usar ningún método que se vea ahí, vamos a usar otro método. Una ecuación diferencial es un sistema, puede ser varias ecuaciones o puede ser una ecuación donde aparecen funciones y sus derivadas. Tenemos variables que puede ser una o más variables que dependen de una variable independiente t en este caso, y ahí tenemos una función y función de t, x función de t, o sea tenemos tres variables, pero x e y son función de t, la variable independiente sería t. Y en las expresiones de estas ecuaciones aparecen derivadas, por eso se llaman ecuaciones diferenciales, porque es una expresión donde aparecen derivadas y tenemos una condición inicial. O sea, sabemos lo que vale y en 0 y x en 0. Y queremos encontrar la solución para los t mayores que 0. ¿Sí? Este es un problema de resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales.
Bueno, hay toda una teoría de ecuaciones diferenciales y yo no pretendo que sepan toda esa teoría. Hay una teoría que qué condiciones para que exista y para que sea única la solución. No importa eso en este momento. Nosotros estamos buscando una solución. ¿Existe alguna solución? Bueno, en lugar de usar estos métodos que por ahí veían en análisis 2 o que no vieron análisis 2, vamos a usar un método que es usar transformada Laplace, que seguro que no lo vieron en análisis 2. Así que tenemos que encontrar la x de t y la y de t que verifique esas condiciones. Son condiciones iniciales, en 0 vale 1 y x en 0 vale 0, y después que si yo hago las derivadas y reemplazo en esas dos ecuaciones se tienen que verificar, ¿sí? Entonces, nuestra forma de resolverlo, ustedes en análisis 2 veían métodos que trabajaban todo en t. Nosotros, en lugar de seguir el camino directo en t, lo que hacemos es aplicamos transformada Laplace. Nos queda algo muy sencillo porque acá no aparecen derivadas. Resolvemos en S y antitransformamos y encontramos la respuesta en t, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este camino? Aplico transformada Laplace. Tengo que saber la propiedad de la derivada, pero ya la sé, ¿sí? Supongo que la transformada de y de t se llama y mayúscula de s y que la transformada de x de t se llama x mayúscula de s. Entonces, tengo que transformar y de t de un miembro y del otro miembro 2x de t. Y prima de t de este miembro, x de t. Y, o sea que aparece una derivada. Transformo miembro a miembro y armo la transformada de esas dos ecuaciones, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, trabajamos con la primera ecuación. La transformada de I'. ¿Qué uso? Uso la propiedad de la derivada. ¿Cómo es la transformada de I'? S por I de S menos I en 0. ¿Igual a qué? Tiene que ser igual a 2 veces la transformada de X. O sea, 2 por X de S. Ahí transformé la primera ecuación. Transformo la segunda ecuación. La segunda ecuación dice X'. Entonces, uso la propiedad de la transformada de X'. S por X de S menos X en 0. Pero X en 0 vale 0. Acá directamente no se escribió X en 0. Tiene que ser igual a 2 por la transformada de Y, que llamé Y de S, ¿sí? Y en 0 vale 1. Yo de acá tengo dos ecuaciones. ¿Qué es lo bueno? Que antes tenía derivadas, pero en estas expresiones no aparecen derivadas. ¿Por qué? Porque las derivadas aparecieron como multiplicaciones por S y condiciones iniciales, pero no en estas ecuaciones es álgebra lineal lo que tengo que aplicar. No tengo por qué hacer álgebra diferencial porque no hay derivadas. Tengo dos incógnitas, x e y, y dos ecuaciones que son lineales. Despejo, de alguna forma yo puedo despejar x e y de acá, ¿no? Será más trabajoso o menos trabajoso, pero yo puedo despejar. Despejo x, despejo y, reemplazo, sustitución, Kramer, el método que ustedes quieran, y llego a la solución. X de s me queda menos 2 sobre s cuadrado más 4, y de s queda s sobre s cuadrado más 4. Tengo la solución, sí, pero yo no estoy en el mundo de Laplace, yo quiero la solución en t. ¿Y cómo hago? Antitransformo. Acá queda muy fácil. La antitransformada esta está en tabla. Es menos 2 seno de t. Y la otra, la de ahí, también está en tabla. Es 2 coseno de 2t. Así que obtuve. Hice todo bien. Esto es lo bueno que puedo comprobar. Vamos a comprobar primero las condiciones iniciales. ¿Cuánto vale x en 0? El seno en 2t. Seno de 2t. ¿Cuánto vale en 0? 0. 0. Y era x en 0 valía 0. Acá se comprueba, seno de 0 es 0. ¿Cuánto vale y en 0? Y en 0, ¿cuánto vale? 1. Coseno de 0 es 1 y tenía que valer 1. Comprobé, encontré dos soluciones que verifican las condiciones iniciales. Ahora vamos a ver si verifican las ecuaciones además. Hago la derivada de x. La derivada de x, ¿cuánto es? La derivada de x es, si es menos seno, es 2 por o menos 2 por el coseno, ¿sí? Esa es la derivada. Y derivo con respecto a y y reemplazo acá. Y me queda que la menos 2 por coseno, pero el coseno es la y. Entonces me queda menos 2 por y. Y es la ecuación de abajo, digamos. Derivé la x y me quedó la ecuación de abajo. Ahora derivo la y. Derivo y, como es coseno, la derivada del coseno es menos 2 por seno, ¿sí? Y entonces el seno es menos seno es x, entonces esto me quedó 2x y es la ecuación de arriba. Quiere decir que verifica la ecuación de arriba o
o reemplazo, hago la derivada, reemplazo acá y veo que es una identidad, ¿sí? Como verifican como ustedes quieran, pero se dan cuenta que verifican estas soluciones que encontré, verifican las condiciones iniciales y la ecuación diferencial. Y eso es lo que estaba buscando. Dos funciones x de t y de t que verifiquen las condiciones iniciales y la ecuación diferencial. No se olviden de este paso, porque por ahí con esto chequean si realmente llegaron a lo que estaban buscando. Porque por ahí algún detalle no se cumple la condición inicial y bueno, no pueden saber si es cierto o no. ¿Sí? O sea, hay algo que hicieron mal. Sí, pueden saber. Saben que está mal, digamos, porque si no verifican la ecuación de la condición inicial, no importa que verifique la ecuación diferencial, sino tiene que verificar las dos cosas. Entonces, este chequeo es rapidísimo. La condición inicial siempre lo tienen que verificar. Y el otro también, aunque sea más largo. Pero tienen una forma de comprobar si lo que hicieron está bien, ¿sí? Y a veces ni lo miran. Y entrega un ejercicio que por ahí está mal. Capaz que se equivocaron apenas en un signo o en una cuentita. Y ustedes podrían haber chequeado si lo que habían hecho estaba bien o mal. Y revisar y encontrar el error antes de entregarlo mal, ¿no? Así que bueno, siempre comprueben que realmente llegaron a lo que estaban buscando. Condición inicial y verifiquen la ecuación diferencial. Era así, no molesto, ¿no? No molesto más. ¿Qué opinan? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren hablar de algún tema en especial? ¿Están preocupados por la actividad grupal? ¿Están preocupados por el parcial? ¿Algunos fueron a ver el parcial hoy o no fueron? ¿Quieren Guille, Sí. yo te quería preguntar de eso porque hoy no pude ir a ver lo del parcial.